Buen día, buen día. Un gusto estar aquí en este lugar. Gracias por la invitación a la empresa Incinerox. Bueno, vamos a empezar con algunos detalles de los que mi anterior expositor, nuestro compañero en el ministerio, realizó. Quisiera identificar que aquí están varias empresas generadoras. Están de un amplio espectro de actividades y cada una de ellas gestionan de cierto modo sus desechos o generan muchas de estas desechos peligrosos o especiales. ¿Me escuchan? No sé si... ¿No funciona? Ya. Listo. Bueno, generalmente cada capacitación que me invitan me muevo bastante porque si no me aburro arriba. Ya. Y quisiera igual conocer de algunos de ustedes algunas inquietudes. Sé que la modalidad es al final y justamente al final vamos a tener las preguntas de fondo, pero supongo que aquí hay empresas textiles, hay empresas tal vez de salud, hay empresas de metalmecánica, industria en general, y cada una de ellas necesita obtener un registro de generador de desechos peligrosos. Este registro de generador le genera una obligación. Entre estas está la gestión de los desechos a través de una declaración anual. Vamos a hacer un breve paréntesis o una breve introducción, o mejor dicho, ser un poco más profundos en lo que nuestro abogado comentó y por qué es que estamos tan preocupados o tan queriendo controlarles más, en cierto modo. Ya. Tenemos una gestión y la gestión tiene que estar entregada o desarrollada para los residuos y desechos y para las sustancias químicas, pero todo esto obedece a convenios internacionales que hemos firmado y que ya los mencionó, pero yo les voy a dar un poquito más de detalle. Por ejemplo, en los convenios y compromisos internacionales tenemos lo que mencionó el compañero. El convenio de Basilea, que es el movimiento transfronterizo de materiales y desechos peligrosos. Está el convenio de Estocolmo, que regula o que trata de controlar los compuestos orgánicos persistentes. El convenio de Minamata, que regula o trata de identificar la contaminación por mercurio. Y tenemos el convenio de Rotterdam, que habla sobre los productos químicos y agroquímicos que producen algún tipo de problema en el ambiente y en la salud. Generalmente estoy a cargo del convenio de Rotterdam. Es un problema bastante complicado porque cada vez que nos toca ir a las convenciones mundiales, hay algún país interesado en que algún producto químico no entre bajo la figura de que sea identificado o controlado. Tenemos que nuestra normativa, por ejemplo, para los agroquímicos que entran dentro del convenio de Rotterdam, automáticamente quedan prohibidos de ingreso en el Ecuador. Ejemplo, el DDT entró en el convenio de Rotterdam. El Ecuador ya no puede importar, ya no puede recibir DDT. Y así hay para varias sustancias. Ahora, como nuestro país hace esto, hay algunos países que también están realizando eso. Hay, por ejemplo, Guatemala trata de que el producto, el paraquat, no ingrese. Y obviamente, como es un foro internacional, cada uno tiene voz y voto y todos tienen que llegar a consenso. Si alguno está en desacuerdo, simplemente no entró. Llevamos varios años intentando de que este producto, el paraquat, entre para que sea controlado. Pero existen otros mecanismos que se tratan de que cada uno de estos materiales ingresen, porque se ha identificado que hay efectos a la salud, hay efectos al ambiente y hay algunos inconvenientes que se presentan y se presentan a mucho tiempo después. También tenemos esta es una iniciativa que es una estrategia para la gestión de desechos peligrosos y de sustancias químicas. La ventaja de este acuerdo, el SAICM, es que les engloba a todos estos o de estos les apoyan a cada uno de estos convenios particulares.
Algo que tienen que tomar en cuenta los compañeros que son importadores o exportadores es que SAICOM establece que hay que tener una nomenclatura o una etiquetado internacional, el sistema globalmente armonizado. Se vuelve obligatorio, todos los países en el 2020 tienen que adoptar las políticas de SAICOM. El etiquetado con el sistema globalmente armonizado o SGA. Si no tienen ese etiquetado, lamentablemente usted no podrá exportar. Ahora, Ecuador tiene una muy buena iniciativa en realizar eso y fue uno de los primeros países que comenzó a tratar de que esto se implemente. Y una sorpresa para mí fue que en una conferencia internacional, Ecuador, el país que más adelantado tiene en el SAICOM. Para mí fue sorpresa porque ni nosotros estábamos enterados de que éramos los que más habíamos implementado. Si hay iniciativas, si estamos haciéndolo y según eso estamos bastante avanzados dentro de los países de Latinoamérica. Los demás todavía les falta. Hace muy poco estuvimos también en reunión con varios países y manifiestan que Colombia tiene bastante adelantado, ya presentó sus avances. Argentina también lo tiene. Brasil, obviamente Argentina y Brasil son países muy grandes y muy industrializados dentro de nuestra región y ellos ya están bastante adelantados en las apreciaciones y todos los conceptos que establece SAICOM y obviamente en los demás convenios. Dentro de la gestión también ahora tenemos las sustancias químicas que están involucradas tanto en Estocolmo como en Rotterdam y en el convenio de Minamata. Y al final todo esto nos da que generamos desechos peligrosos y especiales. Cada uno de ustedes dentro de sus industrias podría generar desechos peligrosos o especiales o incluso residuos. Ahí hay una diferenciación que ya hace el reglamento ALCOA. El residuo es aprovechable y los desechos no son aprovechables. Sin embargo, algunos desechos se puede dar un cierto tipo de aprovechamiento que se conoce como el coprocesamiento para obtener una materia prima o también para poder obtener energía. Dentro de esta está Incinerox, que es uno de los gestores que están logrando hacer mucho en cuanto a la gestión de los desechos peligrosos y cada vez ellos están implementando algunas tecnologías, no solamente ellos, varios gestores, tratando de que se aproveche mejor cada uno de los desechos peligrosos o especiales que se generan por parte de cada uno de nosotros como industria. Aquí está un concepto general de cada uno de los convenios, es lo que les estaba explicando. ¿Y cuál es el objetivo de esta gestión? Que cada una de estas actividades no involucre o no afecte demasiado al ambiente. Todo lo que hacemos causa un impacto. El hecho de venir acá, utilizamos un vehículo, generó emisiones gaseosas, porque creo que muy pocos de aquí deben tener un vehículo eléctrico. Para construir incluso el vehículo eléctrico se utilizó una gran cantidad de materia prima, de energía también, de recursos, de agua, de suelo, de minerales, de aire, y esos están causando un impacto. Así que lo que intentamos es que haya una correcta gestión de la industria, de la investigación, en el almacenamiento de cada uno de los materiales que tenemos, en el transporte, ya sea como gestor o ya sea para los productos, en el uso que cada uno tenemos y que tenemos un problema muy serio, que ya voy a explicar un poco, y también sobre la disposición de los desechos. Los desechos ya hay alternativas que nos pueden ayudar a gestionar adecuadamente. En cuanto al uso, vivimos en una sociedad que cada vez trata de mejorar los procesos, pero también nos enseña a tener un sistema de consumo muy elevado. No es el mismo sistema de consumo que teníamos hace 20, 30, 50, 70 años. Generalmente las familias hace 70 años eran muy pocas familias, pero numerosas. Ahora somos muchísimas familias, pero tenemos muy pocos integrantes, máximo 4, es el estándar ahora. Pero cada uno de ellos consume mucho más de lo que consumían hace 30, 50, 70 años. Y cada uno de esos recursos actualmente son muy descartables. Anteriormente, ¿qué es lo que hacían generalmente? Las familias eran muy pocas familias y no todas eran pudientes. Tenían un hijo, tenían 12 hijos, 6 hijos, 8 hijos.
Al más grande le compraban la ropa y le ponían después de un tiempito al otro y al otro y al otro y al otro hasta que tenían que comprar una ropa nueva, pero le compraban al grande para poder seguir haciendo esa cadena. Bueno, es algo exagerado, pero algo así parecía, ¿no? Algo así sucedía. Pero ahora resulta que la ropa, los artículos son un poco más convenientes y seguramente cada uno de los que tengan hijos aquí, si ya tienen cierta edad, cada uno tiene un teléfono celular. En la casa de mis padres, todos tienen celulares. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, uno que otro sobrino, y los tienen. Pero anteriormente había un teléfono para toda la familia y tenías que estar a la cola para poder llamar a alguna cosa importante, seguramente. Así que los modelos de consumo o los sistemas de consumo que tenemos actualmente nos hacen que generemos esta elevadísima cantidad de desechos y residuos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una gestión adecuada. ¿Quiénes están involucrados? Los gestores. ¿Qué es lo que hacen cada uno de los gestores? Identificar la mejor alternativa para aprovechar o destruir. La normativa ambiental vigente. El compañero habló del RCOA, sí, que es la que está actualmente establecida, sí, pero esta dice que algunos de los acuerdos ministeriales o de los reglamentos o de algunas normas deben desaparecer. Les dieron tiempos perentorios, ya desaparecieron. Algunas, otras siguen vigentes, pero hay una particularidad en el RCOA que dice que mientras no se desarrolle alguna normativa específica, vamos a suponer que para minería todavía no existe normativa. Esa normativa no se ha desarrollado, por lo tanto las dos siguen vigentes sin que la una se contraponga a la otra y estableciendo si hay contradicción, esa se elimina, esa partecita nada más. Esa es la particularidad del RCOA. En el COA, como les decía, ahí está también establecido qué normativas deben tomarse en consideración para el desarrollo posterior. Tenemos la reforma al texto unificado de legislación secundaria, el 061, que todavía está vigente en ciertas secciones, porque el 061 fue absorbido por el RCOA. ¿Qué más tenemos? El acuerdo ministerial 109, que fue una reforma de esto y que eso le benefició a muchísima gente, gente responsable de la gestión de desechos peligrosos, sobre todo generadores. ¿Qué es lo que decía en la siguiente lámina? El acuerdo ministerial 026 dice que para tener el registro de generador debe usted tener el uso de suelo. El uso de suelo siempre fue un dolor de cabeza. Ahora, ¿qué es lo que hizo este 109? En una disposición transitoria o una disposición general dijo, ya no va más. No es necesario que ahora tenga el permiso de uso de suelo porque hay muchos municipios que todavía no tienen su zonificado, no tienen desarrollado su ordenamiento territorial y por ende se les hace muy complicado entregarles a ustedes ese documento. Si no hay ese documento, no había registro de generador, sino el técnico le observaba cada momento, pasaba una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. A los 5 meses recién le daban el permiso de uso de suelo, si es que le daban. Y si no, tenían que ver de qué manera solucionaban todo esto. Y era un dolor de cabeza. Eso es lo que se hizo principalmente en el 109. Tiene otras connotaciones también. Ahora vamos a lo que específicamente nos compete dentro del registro de generador y que por ende va a estar establecido en la declaración anual. El acuerdo ministerial 026, que es el dolor de cabeza para los gestores y algo también para ustedes los generadores, porque el 026 le dice que usted debe tener el registro de generador y ahí está un montón de matrices que son un infierno de llenar, que no las entienden. Nosotros con el afán de mejorarlo lo hicimos en un sistema, eliminamos algunas partes que eran repetitivas y el sistema lo que hace es ya no repetir. Desecho número 1 está aquí, tiene que poner otra vez en la matriz 2, en la matriz 3, en la matriz 4 y en cada una de las matrices. Ahora va a aparecer al final todo. Y un documento que al final le dice, usted genera tales desechos, hágase responsable de eso. Eso es al final lo que le dice el registro de generador. Adicionalmente a eso está la sección B y la sección C. La sección B que habla de los sistemas de eliminación y de disposición final que hacen cada uno de los gestores. Ahí es donde hemos tenido varios
acuerdos y diálogos con muchos gestores y les hemos identificado y les hemos propuesto que identifiquen claramente qué es lo que están ellos realizando. En el anexo B me dicen, por ejemplo, qué modalidad de gestión como empresa puedo realizar. Incineración, coprocesamiento, tratamiento, disposición final, reuso, reciclaje. Cada una de ellas tiene cierta cantidad de requisitos que les permite identificar que su proceso es adecuado. El protocolo de pruebas está dentro del coprocesamiento, incineración y sistemas de tratamiento. ¿Y qué es lo que hace? Identificar desde qué se hace con el desecho, desde que ingresa hasta cuando ya se procesa, que haya destruido o reducido su característica peligrosa. Ya no es tan peligroso o definitivamente no es peligroso. Eso es lo que están haciendo cada uno de los gestores, identificando cuál es la manera más adecuada u óptima de aprovechar o de destruir cada uno de los desechos que ustedes como empresas generan. Y eso también les genera a ellos una responsabilidad, declarar lo que nuestro abogado decía. De cierto modo estamos diciendo, desconfiando, diciendo ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo algo correcto o no? Solamente lo está recopilando y botándolo en más allácito y cobrándole plata a usted. No, ellos tienen un proceso que garantiza que su desecho es aprovechado o es destruido. Eso es lo que hace, o esto es lo que determina el anexo B de este acuerdo ministerial 026 o la sección B. La sección C habla del transporte, que muy bien decíamos tiene un patio de maniobras del que tiene que ser regularizado o en el que se identifica la actividad principal que va a tomar en cuenta. Ahora, dentro de ese anexo C tiene que estar identificado vehículos, conductores, rutas, sistema de cobertura. Y ahí también tenemos un problema, porque por el apuro de hacer algunas empresas, lo único que dicen, yo voy a hacer transporte de materiales peligrosos y pongo la ruta tal y la ruta tal, pero la cobertura la dan a nivel nacional. Resulta que ustedes tienen una sucursal de su empresa, la principal o la matriz está en Quito y la otra está en el Coca y la siguiente está en Esmeraldas, se me ocurre. Al momento de contratar el servicio, le dice, necesito que me dé el servicio usted para recolectar todos mis desechos, y firman y está todo bonito, está todo chévere, y resulta que se dan cuenta de que solo puede hacerlo en el distrito metropolitano o en la provincia de Pichincha, pero no puede dar el servicio a otro lado. Ahí comienzan los problemas. Pero usted me dijo que tenía licencia, y ya nos ha pasado muchas veces. A ver, el que propone no es el ministerio. El que propone, el que define rutas, define cobertura, define desechos, va a ser la empresa. Nosotros lo que intentamos es regularizar e identificar qué es lo que hace. También sucede otro problema generalmente. Mire, el tal gestor me dice que puede darme el servicio de gestión de desechos peligrosos. Identifique, por favor, su desecho para que también la empresa sea responsable de ese desecho. Resulta que su licencia dice solamente 4 desechos y usted quiere mandarle 10 tipos de desechos. No puede enviarle. O manda solo los que está en capacidad la empresa. Por eso es que varios gestores han diversificado mucho más el servicio. Han hecho sus actualizaciones de licencia, han mejorado mucho más sus procesos y ahora dan un servicio mucho más amplio para cada uno de los desechos, cubriendo las necesidades de cada una de las empresas. Cada uno de esas ampliaciones resulta algo tedioso en cierto modo, pero muy necesario para poder identificar que haya una gestión adecuada. Ahora, ¿dónde están los desechos peligrosos que yo necesito enviar? Están en el Acuerdo Ministerial 142 del Listado Nacional de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos. Ahí están clasificados en 2 grandes secciones de este acuerdo, la de sustancias químicas y la de desechos peligrosos. La de sustancias químicas están divididas entre secciones prohibidas, restringidas y altamente tóxicas. En desechos peligrosos también hay 3 secciones, por fuente específica, por fuente no específica y los desechos especiales. Por fuente específica, por eso decía que aquí hay varios sectores. Para el área textil, generalmente hay esta cantidad de desechos.
Para el área hidrocarburífera hay esta cantidad de desechos. Para otra área, otra cantidad. Y ahí estoy tratando de abarcar más. Pero resulta que hay otros desechos que también genero y no aparecen dentro de mi actividad. Para eso están los de fuente no específica. Y hago una combinación de ellos para poder entregar esos desechos a los gestores. Esto es lo que me identifica este listado. Y finalmente están los desechos especiales, que están considerados que no son peligrosos o su peligrosidad es muy baja, pero en cambio por el volumen que se maneja resulta que son difíciles de manejar, pueden causar contaminación o pueden llenar los rellenos sanitarios. Un ejemplo muy claro, una empresa ecuatoriana pidió una licencia ambiental para hacer un relleno sanitario única y exclusivamente para ellos. Le dieron un tiempo de vida útil, espero no equivocarme, de aproximadamente 15 años. Sus procesos fueron tan bien y generaron tanto desecho y tanta producción que esos 15 años se acortaron. Resulta que llegaron a 8 o 10. ¿Qué hago ese tiempo que me falta? Porque voy a seguir produciendo. Resulta que ellos dijeron, ¿sabe qué? Mi desecho no es peligroso. Bueno, primero, ¿por qué lo dijo como peligroso? ¿Por qué lo determinó de esa manera? En ese momento creyeron que eso fue lo más adecuado y nunca nos informaron. Les dijimos, haga un análisis que se llama el análisis CRETIV o el análisis CRTIB, que identifica qué características de peligrosidad tiene. Determinaron que no tiene características peligrosas. Muy bien, no es peligroso, puede gestionarlo de otra manera. Quiero mandar al relleno sanitario, al del municipio en donde estaba esa empresa. Le dijeron no, porque usted produce mucho y me va a saturar todo el relleno sanitario que tengo. Se les dijo, den una alternativa. Ustedes mismos hicieron investigación, análisis y resulta que ahora esto puede ser utilizado para generar abono. Hicieron estudios, incluso puede hacerse alimento para animales y estaban en etapas de prueba. Y ahora todo ese relleno que tenían lo están sacando y lo están aprovechando. Eso es lo que necesitamos que ustedes como empresa también propongan, porque es muy fácil, genero el desecho, le mando a otro lado, pero eso le genera a usted un costo, pero también es ventaja para la empresa gestora. Mientras más usted genera, más gana el gestor, obviamente, porque él está haciendo un proceso muy adecuado. Ahora, si usted puede realizar una gestión adecuada o buscar alternativas de gestión, está muy bien, pero eso tiene que estar dentro de su permiso ambiental. Continuamos. Ahora sí vamos específicamente a las obligaciones del que genera, el que tiene el registro de generador. Hablamos específicamente del artículo 626. En el 623 habla de quién es el generador y ahí se establece de que incluso las actividades que realiza un operador para ustedes, esos desechos que se generan son de ustedes. ¿Por qué se tomó esa decisión o por qué se puso ese articulado? Porque resulta que una empresa petrolera decía, ¿sabe qué? Mi bloque petrolero es esta área. Le contrato a un prestador de servicios que venga a mi lugar, me dé perforando y todos los desechos se lleve él para que le gestione él, le cueste a él y haga él. Y así comenzaron a hacer todo mundo y nadie quería hacerse responsable. Resulta que la empresa, al final de hacer la contratación, le salía mucho más caro gestionar esos desechos y por ende comenzaron a decir, ya no le doy mis servicios a ustedes porque no me conviene, me cuesta demasiado. Por eso se le identificó aquí que en el acuerdo, en el artículo 623, que las actividades que desarrolle un tercero en sus instalaciones y si genera desechos peligrosos es suya la responsabilidad. Así que tomen en cuenta eso. Cuando hagan sus contratos también identifiquen cómo van a hacer esa gestión. El 626, ¿qué me dice? Manejar adecuadamente los residuos, desechos peligrosos y o especiales originados a partir de sus actividades, sea por gestión propia o a través de gestores autorizados. Aquí ya le dice específicamente, usted puede gestionar sus desechos
Si tiene la tecnología y tiene que informarlo en su permiso ambiental. No va a cambiar su permiso ambiental siempre y cuando sean sus propios desechos. Porque al momento que usted recibe de otra entidad o de otro industrial, se convierte en un gestor. Va a ser la competencia de aquí de los gestores. Esa no es la función. Si usted puede o está en capacidad de gestionar, hágalo. Si no, hágalo a través de un gestor ambiental como ya existen. ¿Qué más debe hacer usted como generador? Identificar y caracterizar lo que les mencionaba hace un momento. Resulta que mi desecho es demasiado, te genero demasiado, no quiero pagar, ahora quiero ver si eso no es peligroso realmente. Un problema típico que sucede entre los industriales son las aguas de las plantas de tratamiento. ¿Son o no son peligrosas? ¿Por qué son peligrosas? ¿Cuándo son peligrosas? ¿En qué cantidad la genero? Si vamos a la generalidad, sí, las aguas residuales son peligrosas de las áreas industriales. Utilizan químicos reactivos, utilizan combustibles, utilizan cualquier tipo de insumos y eso se concentran y que genera un lodo que si hago un análisis me van a aparecer trazas de algún tipo de metal o de contaminante, puede ser corrosivo, reactivo, tóxico, dependerá del tipo de industria a la que pertenezcan. Pero hay otras industrias que no lo son. Ejemplo, el área de alimentos. La gran mayoría de ellos solamente hacen lavado de este tipo de alimentos. O si no, hacen un procesamiento diferenciado en que no se utiliza tanta sustancia química. Todos esos lodos que son llevados para su tratamiento, todas esas aguas son llevadas al tratamiento y se generan lodos. Y si hacemos un análisis, ¿qué contenido tienen? ¿Pesticidas? No los tienen. Metales pesados, muy debajo del umbral. Pero como le categorizamos dentro de lo que vimos, lodos industriales son peligrosos. Usted está en la facultad de identificar y hacer un análisis para decir que mi desecho no es peligroso. Y con eso me libro de estar enviando tanto desecho para que sea tratado o de buscar una alternativa de gestión. Otra obligación de ustedes es obtener el registro de generador y actualizarlo cada vez que ustedes quieran. Seguramente aquí hay algunos que ya lo obtuvieron de manera física. En algún momento lo obtuvieron ya, o si no, la gran mayoría ya lo tienen en el sistema. Es mucho más fácil en el sistema identificarlo con el código que les dieron a ustedes del proyecto y comienza la actualización. Vuelve a llenar la información de todos los desechos que está generando. Cuando es en físico es un pasito adicional, porque resulta que algunos no los pudimos subir a las bases de datos porque estaban en las direcciones provinciales o porque algo pasó. Les pedimos que nos manden el RUC y el registro de generador, lo codificamos y aparece al siguiente día ya en su registro, en la plataforma. Pone su código y comienza la actualización con tranquilidad. El operador que cuente con la autorización administrativa ambiental respectiva será responsable de los residuos y desechos, incluso si estos son generados por otros operadores. Le hace mucho énfasis en esto justamente por esas dificultades que les mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que también es una obligación de usted como generador? La declaración anual de gestión de residuos y desechos. ¿Con quién lo hizo? ¿Cuánto generó? ¿Cuánto se le quedó almacenado? ¿Cuánto logró enviar? ¿Con qué gestores de transporte? ¿Con gestores de eliminación o disposición final? Es lo que queremos hacer, la investigación y determinar si realmente se generaron y cómo lo gestionó. Eso lo tenemos que cruzar con la información de cada uno de los gestores y cruzar y saber si medianamente estamos correctos o algo pasó. Porque también hemos revisado en algunas ocasiones que el gestor me dice, sabe que gestionó 100 toneladas de tal usuario y el usuario resulta que mandó 200 toneladas. ¿Dónde está el desfase? ¿Dónde se fue? ¿Realmente le envió al gestor que dice? ¿O lo envió a otro? Y si fue a otro, ¿quién fue? ¿Tenía ese proceso de gestión?
ya nos hemos encontrado con unas sorpresas bastante interesantes. Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos dentro de sus instalaciones, obviamente, y eso es para ustedes. Al final, en la declaración anual, van a tener que presentarnos esta información. Realizar la entrega de los residuos y desechos peligrosos especiales únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la autorización respectiva. No puede entregar a nadie que no tenga licencia ambiental. Aclaro, residuos y desechos peligrosos o especiales, los gestores deben tener licencia. Si no es licencia, ustedes están cometiendo una falta. Y ahí entraríamos en los problemas que el compañero dijo de las sanciones. Si hay contaminación, va a ser mucho peor, porque posiblemente le toca una sanción leve, pero en cambio tendrá que hacer una remediación, una indemnización. Todo dependerá de las acciones que se hayan cometido o de los problemas que se hayan generado. Completar y formalizar el manifiesto único. Custodiar las actas de eliminación. Quiero enfocarme un poquito en el manifiesto único. El manifiesto único lo generan ustedes. Ustedes tienen que tenerlo y ese está en formato desarrollado en el Acuerdo Ministerial 026. Ahora, eso es un poquito complicado porque estar llenando a cada rato o haciéndolo uno a cada rato es medio complicado. ¿Qué han hecho los gestores para brindar un mejor servicio? Ellos han desarrollado un manifiesto único en el cual les identifican a ustedes. Ponen solamente el número, fecha y llenan la información. Esa es una ventaja y una ayuda que han dado los gestores, pero no es su obligación hacer el manifiesto único. Ustedes deben entregarlo. Ustedes entregan, los compañeros firman, los que llevan en cuanto al transporte, y también cuando ya dan su sistema de eliminación, ellos también firman. Al final le van a decir, tenga un acta de destrucción. Así se procedió con todo lo que ustedes tienen. Esta es la evidencia documental y lo presentan en la declaración anual. Una particularidad que muchas veces hemos tenido de consulta y que está dentro del acuerdo ministerial y dentro de ese articulado es que si ustedes tienen varios puntos de generación, pueden unificarlos. Todo dependerá de algunas consideraciones técnicas que están establecidas aquí. Entre estas, cantidades mínimas de generación. La gran mayoría de ustedes dice, pero si en el acuerdo no está esas cantidades mínimas. Es verdad, no está todavía. Hemos desarrollado ya un acuerdo ministerial y esperamos que se publique muy pronto. Esperamos. Sin embargo, hemos tomado normas internacionales y hemos determinado una cierta cantidad como un punto umbral para saber si se puede o no unificar. ¿Qué más pido o que se pide en la normativa? Igual tipo de residuos. Vamos a suponer que usted tiene una empresa textil y acá tiene una metalmecánica. Bajo el mismo RUC, usted es el mismo dueño, usted las administra, pero no es la misma actividad. No puede obtener un mismo registro para las dos actividades. Tiene que ser las mismas actividades, el mismo tipo de registro. Ustedes, por ejemplo, tienen sucursales que hacen lo mismo en otra provincia, en otro lugar de la misma ciudad. Esas podrían estar, pero hay otra particularidad. La jurisdicción o ubicación geográfica. No podemos darles un registro de generador de Tungurahua a alguien que está en Pichincha, porque las jurisdicciones no les permiten. Si en algún momento, por la coyuntura política, organizativa, lo que sea, se les da estas competencias a los municipios o a los GATS en general, ellos van a decir, sáqueme otra vez del registro, y otra vez nos estamos complicando la vida. Justamente para prever eso, se tomó en consideración este tipo de restricción. La declaración anual tiene estos formatos. La declaración de generación, la declaración de transferencia, la declaración de almacenamiento y la declaración de manejo. Cada una, la de generación, ¿cuánto realmente usted sacó en ese año de producción? La de transferencia, ¿cuánto
mandó y a quién envió todo ese material en el transporte. Para el almacenamiento, ¿cuánto le quedó una vez que ya transfirió esos materiales? Resulta que usted tiene mucha cantidad o resulta que tiene muy poca cantidad. Cuando es mucha cantidad, manda la mitad y la otra mitad queda para el siguiente trimestre o para el siguiente año. Usted es el que define. Cuando tiene muy poca cantidad, la normativa sí le permite a usted almacenar una cierta cantidad, un cierto periodo de 6, la norma dice que un año, pero usted puede almacenar 6 meses más y tiene que presentar un informe indicando que está en condiciones adecuadas para poder hacerlo. Generalmente sí lo hacen y así se está manejando. Porque usted genera, me invento, 10 kilos. Enviar o decirle que a un gestor venga por 10 kilos me es muy costoso. ¿Qué tal si espero al siguiente año ya tengo 20 kilos, al siguiente semestre? Ya por 20 kilos me resulta un poco más conveniente enviarlo. Todo dependerá de la generación de ustedes y obviamente de los costos operativos en los que deban incurrir. Porque el almacenamiento también a ustedes les cuesta. Hay empresas que generan una cantidad considerable y si siguen almacenando tienen que hacer más instalaciones, más adecuaciones para seguir teniendo ese desecho peligroso. Y en cambio al manejo, ¿a quién le entregan y para qué lo entregan? Estamos tratando de simplificar todo esto, pero esperamos que los acuerdos que se están elaborando salgan con prontitud, porque sí tenemos algo que mejorar el sistema. Ahora, todo esto que les hablé de la declaración, del registro, ya va a estar sistematizado en un sistema informático que se llama RedC. Dentro de esa ya va a estar identificado también la generación de ustedes y también la gestión de cada uno de los prestadores de servicio. Este proceso el próximo año ya sale. Esperemos que no haya ninguna demora y ya van a poder hacer sus declaraciones en línea. En línea todavía con cierta información que necesitamos de ustedes. Se espera que a un futuro no muy lejano ya ni siquiera necesitemos que ustedes nos reporten a nosotros. Actualmente sí, pero es una idea todavía. Va a haber un momento en que ustedes necesiten de un prestador de servicio, aparece en el listado, clic, hago la transferencia a Incinerox. Incinerox dice, sí estoy en capacidad, en tal fecha estoy, da clic, aceptado. Usted no tiene que informarme nada. Al final del año, lanzo que haga el reporte, usted generó tanto, le entregó a tal, y tenemos la información. Y ustedes dejan de morirse de las iras con el Ministerio del Ambiente que no les responde cuando ustedes quieren. ¿No es cierto? Ya. Así me vienen engañando 5 años, le escucho a la compañera. Ya, esperemos que todo esto se dé. El RedC ya está. ¿Qué es lo que hace este RedC? Es un registro de las emisiones y transferencia de contaminantes potencialmente dañinos. El marco general es para los compuestos orgánicos persistentes, pero en este se aprovechó porque teníamos coyuntura, teníamos la decisión y había recursos para desarrollarlo. ¿Y qué es lo que hace? Difundir, informar, sistematizar, analizar y recopilar toda esa información de la transferencia de contaminantes. En la transferencia de contaminantes están los desechos. Es una sección del RedC la que ustedes van a considerar en cuanto a desechos. Ya vamos a ver qué nomás se toma en cuenta. Hay una normativa internacional para poder desarrollar eso. No es que tampoco nos inventamos. Este sistema ya está desarrollado e implementado en Chile. Según algunos datos que revisamos, tiene muy bien hecho y les está dando excelentes resultados. Perú y Colombia también los están desarrollando. Europa ya lo tiene desarrollado hace muchísimo tiempo y con ellos no hay dolor de cabeza. Simplemente ellos dicen, en mi sector hay un gestor, hago clic y el gestor ya va ese día y se lleva su desecho y no tiene que saber nada. Ese es el ideal que de cierto modo queremos implementarlo en nuestras áreas. No les digo que ya, pero estamos trabajando en eso. Esperemos que funcione. Hay varios acuerdos. El acuerdo regional de Escazú
convenios y protocolos internacionales, los que hablamos al inicio, está Rotterdam, Estocolmo, Minamata, Montreal, Kioto, Plan de Acción Mundial, el SAICOM, que es el enfoque estratégico de gestión de sustancias químicas a nivel internacional. La Constitución de la República también menciona que tenemos que tener un sistema de gestión, ahí está, identificado también como un artículo para poder desarrollar este sistema, garantizar la participación activa de toda actividad que genere impactos ambientales. Así que por eso se desarrolló, está también tomado en cuenta el 061, que en su momento era lo que estaba tomado en consideración. No había el COA para desarrollar esto, pero ahora también está el COA y, como les dije, todavía no desaparece del todo el 061. Y ahí se establece que se tomará en cuenta hacer un registro de emisiones y transferencias de contaminantes. ¿Cuáles son los objetivos del RED-C? Identificar y cuantificar fuentes contaminantes. Usted puede ser una fuente que contamina. Queremos identificar y saber cuánto genera. Identificar áreas geográficas de interés ambiental. Resulta que el grueso de la industria en Quito está en el noreste. Puede ser una solución. No, pero ya se registraron muchos más industriales. Y resulta que también ha habido un patio industrial bastante importante en el sur. ¿Vamos a controlarlos? Ahí hay mecanismos, hay políticas para poder gestionar adecuadamente. Eso es lo que nos va a permitir identificar tanto riesgos ambientales y hacer política pública. Promover la producción limpia y la prevención de la contaminación. Obviamente, si tenemos información, sabemos dónde atacar, qué se puede hacer, qué incentivos se pueden lograr, qué medidas se pueden tomar en consideración. ¿Quiénes nos ayudaron? Una cooperación, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigación, UNITAR. El Fondo Mundial para el Medio Ambiente, hemos hecho varios concursos como Ministerio del Ambiente, hemos ganado algunos, en otros nos han ganado otros países, pero debido a que participamos en esto, conseguimos los fondos y logramos hacer todo el andamiaje para poder hacer el RED-C. También es una herramienta internacional la que establece el Convenio de Estocolmo para desarrollar esta herramienta. Está el SAICOM, como ya les mencioné, y como también ya les dije, ¿por qué tomamos esto? Porque Estocolmo me dice que debo tener un registro, y en base de ese desarrollamos lo demás. ¿Cuál es el alcance? Tener un módulo informativo y reporte en línea para recopilar y difundir el uso de sustancias químicas, el consumo de recursos, agua, energía eléctrica e hidrocarburos. Todo eso les van a pedir en este reporte. Emisiones y descargas. Dentro de esas emisiones y descargas está la gestión de desechos peligrosos y especiales, y también ustedes van a tener que reportar las situaciones emergentes ambientalmente que se desarrollan en sus actividades. Si hubo derrames, si hubo un accidente, tendrá que reportarlo allí. ¿Qué características tiene este sistema? Que va a dar un reporte anual. Eso es lo que a algunos les preocupa. No sé si alguno de ustedes participó en las socializaciones que ya hicieron del RED-C. Ya les debieron haber explicado un poquito más, o no sé si yo estoy explicando más o menos, pero el cronograma o el reporte que se va a dar no va a identificarlos a ustedes, porque ahí no va a salir la empresa tal contaminó en tal fecha con tanta cantidad. Eso sería un desprestigio para ustedes. No vamos a hacer eso, por si acaso, con cuidado. Va a salir información general. La generación de desechos peligrosos en la ciudad de Quito es tal. Se acabó. Tal vez dilemos un poco más fino. El sector industrial textil genera tal cantidad de desechos. O el sector hidrocarburífero consume tal cantidad de energía en sus procesos. Eso es lo que va a identificar. Así que eso hay que tener ser bastante informativos con ustedes, que no vamos a difundir información personalizada. También estamos tomando en cuenta la clasificación internacional o SIU para la que se identifique cada una de sus empresas.
Va a haber reporte de contaminantes normados y también los que de manera general. La publicación de resultados y emisiones de transferencias, lo que ya les mencioné, y acceso a reportes de información, que va involucrado con los reportes anuales. Aquí quien sea puede entrar a revisar estadísticas. Obviamente habrá restricciones para poder difundir o sacar cierta información. Todo eso está tomado en consideración porque algunas entidades van a necesitar mucha mayor información. Obviamente va a haber protocolos y candados de seguridad para que no cualquiera pueda ingresar, porque el dueño del sistema es el Ministerio del Ambiente y él tendrá que regular cómo se accede. Las condiciones para que usted pueda entrar al REDC: permiso ambiental. Espero que todos tengan permiso ambiental. El que sea, licencia, registro, certificado. Aunque el certificado no es propiamente un permiso, pero sigue sirviendo todavía. Deben disponer de usuario y contraseña en el SUIA. Todos deben ya estar registrados en el SUIA. Si no lo están, les animo a hacerlo. Y tener el registro de generador. Por eso insistí tanto en la primera parte de mi exposición acerca del registro de generador. Si usted no tiene un registro de generador, por favor, sáquelo, obténgalo. Los usuarios del sistema van a tener que hacer el reporte, reportar todo. Ustedes, que son los sujetos de control u operadores, el control va a estar a cargo del Ministerio del Ambiente, planta central, direcciones provinciales, incluso los organismos acreditados según se haya determinado. Otros, ¿para qué me va a servir el sistema y por qué le vamos a dar a otros este tipo de sistemas? Todo dependerá. Para información que se haya hecho mediante convenios. Por ejemplo, ¿a quién le interesa? INEC, hacer estadísticas, hacer indicadores. INEN, identificar posibles necesidades de elaboración de norma técnica específica. MIPRO, para generar una política, se me ocurre decir que los textileros, que son el segmento mayoritario, se les da un incentivo por tales y tales cosas, porque son los que menos consumen energía, los que han mejorado sus procesos en consumo de agua. Puede ser cualquiera de estas alternativas o de lo que ellos hayan identificado. Para esto nos sirve. Hay un dato interesante que expusieron en Argentina, es que la norma chilena está aplicando para su normativa inteligencia artificial y Big Data. Ellos tienen años y años de información que les van a permitir identificar cómo mejorar su normativa y ser mucho más específicos. ¿Cómo lo vayan a hacer? Solo nos dijeron, vamos a poner esto. Todavía no han desarrollado eso o están en proceso de desarrollo. Esperamos que nos compartan eso porque fue un compromiso de ellos y que en algún momento nosotros también podamos acceder a ese tipo de información. Las secciones del REDC, lo que ustedes van a ver en el sistema, información básica, la que van a llenar con datos informativos y productos o servicios que ustedes generan, consumo de recursos, lo que ya les mencioné, combustibles, agua y energía, que va a ser lo principal, gestión de sustancias químicas y desechos, qué generan, cómo lo gestionan, emisiones y descargas, emisiones a la atmósfera, descargas líquidas, son secciones que van a tener que ustedes identificar. Y situaciones de emergencia. Los indicadores, levantamiento de indicadores para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, que están como 6 objetivos de los que están expuestos, a los cuales cumpliría el REDC. Indicadores ambientales, que son muy importantes para cada uno de nosotros. Poder acceder a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, para ya dejar de ser un país en vías de desarrollo y ser un país desarrollado. Y el Protocolo de Kiev, que es un instrumento internacional que obliga a realizar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Los beneficios. Veamos para qué nos sirve. Al Ministerio del Ambiente, como información para generar indicadores ambientales. Información para generar política pública. Identificación de áreas de interés prioritario, saber si hay áreas contaminadas o de posible contaminación. Cumplimiento de compromisos internacionales que generalmente se nos hacen muy complejos de realizar. Para la empresa, promover iniciativas de producción más limpia. Ustedes van a identificar que su sector hay un problema o hay un beneficio.
¿Qué pueden hacer como sector productivo? Capacitarles, mejorar la tecnología, mejorar el entrenamiento, cambiar de procesos. Ustedes son los dueños de sus industrias y de su sector y podrían identificar qué hacer. Permitir y disponer de indicadores referenciales de desempeño ambiental. Una política incluso para obtener créditos es que ustedes manejen ambientalmente mejor. Eso les piden algunos organismos internacionales o nacionales para poder acceder a créditos. Si no hay un manejo ambiental, muchas gracias, no le doy todavía el dinero que usted necesita para ampliar sus actividades. Fomentar el intercambio de la tecnología dentro y entre empresas. Este es bastante cuestionable en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque usted como empresa no va a decirle, ¿sabe qué? Yo tengo esta tecnología, ocupe esa también. Va a llegar un momento en que sí, todos ampliemos nuestros horizontes, cambiemos nuestra forma de pensar y tratemos de mejorar el sistema. Obviamente no van a compartir todo, van a compartir algo que les está funcionando y que pueda ser compartido, porque ustedes van a tener secretos industriales de alguna de sus empresas. Así que sí hay algunos que tienen secretos industriales. Ejemplo, la de pintura. Sí hay, ellos tienen, que no lo difunden y es su marca o su plus. Para la población, ¿qué beneficios tendríamos? Comunidades bien informadas que conozcan la situación ambiental, medios de comunicación se beneficiarían con datos confiables, porque hay algunas veces se supone que hay una contaminación en tal lugar. Hacen un análisis, ni siquiera la suposición fue exacta. Contaminaron en tal lugar, van y hacen la revisión, ha sido un tubo de agua potable. Y hay un montón de cosas que nos podrían dar mejores informaciones. En la academia, fomento de la investigación, porque ya con esto de que conocen las empresas, pueden haber un convenio empresa-academia y autoridades para desarrollar investigación, mejorar las tecnologías. Desarrollo de propuestas para mitigar y minimizar la generación de contaminantes.